Muy bien, yo sé que hoy es un día que una vez al año se trata de enfocar la mente, enfocar el corazón hacia un hecho que ha sucedido hace más de 2000 años atrás. Y si tuviésemos que ser muy rigurosos en el contexto bíblico, deberíamos decir que esto que recordamos hoy es un hecho que ha sucedido hace más de 2000 años atrás en la eternidad. Y habiendo sucedido en la eternidad esto que hoy vivimos, que hoy recordamos más bien, de alguna forma, de manera soberana, Dios ha orquestado para que algo que no está explícito en la palabra, al momento de encontrar un capítulo, un versículo o algo para poder decir que estas fechas sí debemos celebrar Semana Santa, pero creo que Dios ha ido orquestando momentos como estos para poder recordar. Y digo esto porque alguien preguntaba si Semana Santa es un mandamiento del Señor, como que es algo innegociable que la iglesia debe hacer. Y la respuesta inicial es no como un evento, pero sí Jesús lo ha establecido al momento de acercarnos a la cena del Señor, al momento de celebrar la Santa Cena, como un recordatorio para nosotros de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces la respuesta tiene como esos dos ángulos, no como una fiesta, como una actividad, como que es un feriado y hay que hacer esto, no en ese contexto, pero sí en un escenario bíblico donde podemos recordar, reunirnos y juntos recordar lo que Cristo hizo. Y sostengo la idea de que esto que Él hizo no se hace referencia solo hace más de 2000 años, sino es un escenario en la eternidad. Dios en la eternidad ya había definido, establecido que iba a suceder lo que nosotros encontramos en las Escrituras como la cruz del Calvario. Entonces lo que hoy vamos a hacer, y quiero realmente llevarte como en una travesía a partir de la última cena del Señor, quiero que entendamos la reunión de Jesús con sus discípulos en el aposento alto, celebrando la Pascua y las implicaciones de la Pascua, y saliendo de este momento, de esta cena, dirigiéndose hacia el Getsemaní, donde iba a tener el último tiempo, en un sentido, con sus discípulos, buscando que ellos oren con Él derramando su vida delante del Señor, delante del Padre, en oración, para poder ser sostenido en medio de lo que iba a llegar a su vida. Y tú conoces la narrativa bíblica. En ese mismo lugar Él es entregado a sus verdugos. Quiero llevarte por esa travesía hasta el Gólgota. Y mañana, Dios mediante, vamos a hablar de la muerte de Cristo. Entonces hoy el tema está enfocado en poder revisar la pasión de Cristo. Vamos a caminar por los 4 evangelios. Lucas capítulo 22, versículos 14 en adelante. Va a ser nuestro texto de referencia, pero vamos a caminar por los distintos evangelios, entendiendo que cada evangelio, a lo que ha sucedido en la última cena hasta el Gólgota, añade ciertos aspectos que un solo evangelio no puede añadir o no contempló ese escenario que otro evangelio lo complementa. Recordemos que Dios esperaba que su pueblo Israel conmemore más bien la Pascua. Este era un mandamiento del Antiguo Testamento respecto a que una vez al año el pueblo de Israel, por familias, de hecho era la primera fiesta en el calendario judío, ellos deberían recordar su liberación de su esclavitud en Egipto. Y en el calendario judío, esto era el día 14 del mes de Nisan, y esto es entre marzo 27 y 28. En nuestro calendario sería marzo 27 y 28, cuando cada familia judía sacrificaba un cordero y luego se colocaba un poco de
sangre de este cordero en los postes de la puerta y en el dintel de esa puerta, recordando, tú vas a traer a tu memoria que cuando los israelitas fueron liberados de Egipto, al momento de desplegarse la última plaga que tenía que ver con la muerte de los primogénitos, la instrucción era que sacrifiquen un cordero, que la sangre de este cordero sea rociada en los postes y en los dinteles de la puerta, de tal forma que cuando se produzca este hecho, la muerte de los primogénitos no alcance a los primogénitos de las familias judías. Y esto es lo que deberían ellos, al momento de celebrar o recordar en su fiesta en el mes de Nisan, ellos deberían hacer exactamente lo que describe Éxodo capítulo 12. Después de que ellos hacían esto, ellos tenían una cena donde comían el cordero que había sido sacrificado, comían pan sin levadura y comían hierbas amargas. Este era el sentido de la conmemoración de los israelitas. Este era el sentido de recordar lo que Dios había hecho a favor de su pueblo al momento de liberarlos de Egipto. Después de esta fiesta, de esta conmemoración, de esta Pascua, venía otra fiesta dentro del pueblo judío, que era la fiesta de los panes sin levadura, y esta otra fiesta duraba una semana, y tú sumabas la otra semana, entonces eran 8 días, más o menos 8 días, donde el pueblo de Israel recordaba lo que había sido su liberación de Egipto. De múltiples formas, ellos buscaban que las nuevas generaciones puedan observar, entender lo que había sucedido con ellos muchísimos años antes. Ok, déjame entrar en un poco más de detalle porque es importante para que nuestra mente pueda dimensionar lo que Cristo hizo. 4 días antes de la fiesta de la Pascua, el día 10 de Nisan, cada familia israelita seleccionaba un cordero sin defecto para ser sacrificado, y este cordero que era sacrificado era separado para que no sea contaminado con el resto de los animales, de los corderos que se encontraban en el lugar. Ok, subraya aquí el hecho de que tiene que ser un cordero sin defecto, porque esta orden viene del Señor mismo, un cordero sin defecto. Los registros históricos, según Josefo, señalan que estas fiestas reunían cerca de 250,000 de corderos que eran sacrificados y cerca de 1,000,000 de personas en un periodo de 2 días se movían con sus corderos sacrificados para conmemorar la Pascua. Entonces observa que no era una acción aislada. Estás hablando de un número importante de judíos, cerca de 1,000,000 de judíos, y un dato importante, eran las cabezas de hogar las que se movían en esta tarea. Entonces había cerca de 1,000,000 de hombres, cabezas de hogar, recorriendo la ciudad con el sacrificio para reunirse con sus familias y celebrar la Pascua. No es poca cosa, porque es en este contexto donde Jesús se está reuniendo con sus discípulos precisamente para celebrar la Pascua. Entonces imagínate esto, 1,000,000 de hombres caminando por la ciudad, 1,000,000 de hombres caminando por la ciudad, y fueron sacrificados 250,000 de corderos para que se celebre la Pascua. Entonces no era cualquier movimiento, ¿no es cierto? No era cualquier movimiento. Había demasiado movimiento alrededor de la fiesta de Pascua, y Jesús está reunido con sus discípulos en el aposento alto para conmemorar la Pascua. Entonces no fue un asunto silencioso lo que estaba sucediendo con Jesús. No es que no había bulla en las calles, no es que no había movimiento, no es que no había gente hablando. El movimiento era grande. Y Jesús, en el aposento alto, reunido con sus discípulos, decíamos, para celebrar la Pascua. Hay un par de acciones que se llevan adelante mientras Jesús está sentado a la mesa con sus discípulos, y hay un compendio de enseñanzas que cita Josefo
alrededor de las enseñanzas de los rabinos que se llama el Mishnah. En el Mishnah se dice que al menos existían 4 copas de vino junto al cordero. Y esto es interesante porque estas copas de vino hacen alusión a Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 7, donde menciona 4 palabras que son muy importantes y que Jesús las va a recoger esta noche para comparar el sacrificio hecho a los corderos del Antiguo Testamento y él siendo el sacrificio en el Nuevo Pacto. Entonces esto es importante. Estas palabras es en Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 7, los sacaré, los libraré, los redimiré, los tomaré a ustedes por pueblo mío. Cada vez que era citado Éxodo y cada una de estas palabras eran mencionadas, es que se bebía la copa de vino. Y era una sola copa que iba tomando cada uno como un sorbo, digamos, y la copa iba rotando alrededor de la mesa de tal forma que todos los discípulos eran parte de la celebración que se estaba teniendo. Recuerda, los sacaré, los libraré, los redimiré y los tomaré a ustedes por pueblo mío. Entonces la primera copa se la tomaba al principio de la cena mientras se explicaba la historia bíblica del pueblo judío hasta el momento de la liberación. Entonces Jesús tomaba la primera copa, tomaba un sorbo de esa copa que era de vino, y mientras narraba desde Génesis 1:1, la copa empezaba a circular. Y Jesús iba trazando la historia de cómo el pueblo pecó, cómo este pueblo, Adán y Eva, fueron sacados del jardín del Edén, y cómo es que empieza a desarrollarse la historia a partir de ellos, y finalmente cómo llegan a ser esclavos en Egipto. Y esta narrativa no era propia de Jesús, sino que era parte de la tradición judía. Todas las familias estaban recordando esto. Y había una razón. Si tú notas esa narrativa desde Génesis 1:1, es un pueblo con su Dios. Adán y Eva con su Dios, caminando con su Dios, hablando con su Dios, no escondidos, no ocultos. Escuchaban al Señor, podían ver al Señor. Esto es Génesis 1:1, es la narrativa del inicio de todas las cosas, hasta la esclavitud. Una vez que terminaban la primera copa, había un lavamiento ceremonial para simbolizar la necesidad de limpieza espiritual. Es que Jesús está trazando el sentido del nuevo pacto, porque lo que antes se hacía era que se sacrificaba un cordero para perdón de los pecados, ¿no es cierto? Depende tu ofrenda por tu pecado, era el volumen del animal que iba a ser sacrificado. Permíteme exagerar en el ejemplo. Si tú pecabas mucho, tú requerías un elefante, porque esa era la proporción de tu pecadote. Y si no pecabas mucho, con un quiz era suficiente. Porque esto era lo que sucedía literalmente en el Antiguo Testamento. Había una dimensión de la ofrenda con relación al pecado. Y no estoy hablando de distintos tipos de animales, solo estoy haciendo el ejemplo para ilustrar que en algún momento un cordero sentía en su conciencia el judío que no era suficiente. Y este sacrificio se hacía todo el tiempo. Una vez al año entraba el gran sumo sacerdote hasta el lugar santísimo para ofrecer la ofrenda por los pecados del pueblo. Cada año. Y lo que Jesús está trazando aquí, al momento de que termina la primera copa y se empieza el lavamiento ceremonial para simbolizar la necesidad de limpieza espiritual. Y tú recuerdas la escena, Jesús se ciñe con una toalla y empieza a lavar los pies a los discípulos. Es en este momento. Y lo que Jesús les está diciendo es, no solo ustedes requieren que se laven los pies, ¿no es cierto? Ustedes requieren que sean lavados todos ustedes. Espiritualmente ustedes necesitan ser lavados. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Señor, no solo mis pies,
Este asunto es de limpieza y este asunto me ayuda, Señor, no solo los pies. Notas cómo Jesús una vez más está trazando el antiguo pacto y está empezando a enfocar a sus discípulos hacia el nuevo pacto. Un sacrificio que iba a perdonar pecados. Un sacrificio que por el lavamiento iba a pasar por alto los pecados una vez y para siempre. Entonces, después del lavamiento ceremonial, empezaba la cena pascual. Y la cena pascual era una comida de hierbas amargas. Toda la comida era amarga, toda la comida era agria. Habían hierbas que traían a la memoria de los que esa noche estaban cenando lo agrio de lo que fue la esclavitud en Egipto. Esta era la idea. No era que el cordero estaba ahí todo sabroso y todo lo que acompañaba, papitas, arroz. No. Toda esta comida estaba permeada de hierbas amargas. Cada porción que ellos llevaban a la boca, cada porción que empezaba a ser masticada, el sabor que salía era agrio, era amargo, y eso tenía que provocarles para decir, esa fue la esclavitud de nuestro pueblo. Una vida amarga, una vida triste, una vida agria. Todos los días despertar para continuar con su tarea cotidiana de ser esclavo. Oye, hoy, ¿qué vas a hacer? Buenos días, ¿cómo estás? Oye, ¿qué tienes planeado? Pues no sé, tal vez 2, 3 muros, cargar un poco de ladrillos, y eso era todo el tiempo. Y con la expectativa y la esperanza de que ese día no mueran. ¿Te imaginas una despedida de esa familia en ese día? Eran esclavos. Un esclavo no es dueño de su vida. Un esclavo no tiene derechos. Un esclavo depende de la voluntad de su amo. ¿Te imaginas despertar y tu familia reunida y llega el momento de salir a trabajar? Hay que chambear, nos están ya llamando. Abrazar a tus hijos, abrazar a tu esposa sin saber si vas a retornar. Agrio, amargo. Probablemente vuelves al final del día respirando profundo, pero con marcas en tu cuerpo de los latigazos recibidos ese día. Agrio, amargo. Probablemente no te tocaron, pero te insultaron de tal manera que como que por los años hasta redefinían tu identidad. Eres un esclavo, no tienes derechos. No tienes derecho a soñar, a pensar, ni siquiera a hablar. Tu trabajo es ese, ser mi esclavo. Agrio, amargo. Es lo que comían en la noche de Pascua. No eran los conejitos de chocolate de Pascua que los papás ocultan para que los niños se encuentren y disfruten de los chocolates. No. Luego se pasaba a la segunda copa. Era un momento cuando la cabeza de la familia, en este caso Jesús con sus discípulos, explicaba el significado de la Pascua. Observa que en la primera copa que recorría alrededor de la mesa y cada discípulo tomaba de ella, era recordar la historia de Génesis hasta el momento de la esclavitud. Pero en esta segunda copa Jesús se está concentrando y cada familia en ese momento se estaba concentrando en el significado de la Pascua, en la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud del dominio egipcio sobre ellos. Después de esto, se tomaba una tercera copa que corresponde a estas 4 frases que mencionamos al inicio en Éxodo: los redimiré. Esta era la tercera copa. Y esto es lo que muchos autores dicen alrededor de esa tercera copa, que probablemente este es el momento cuando Jesús toma la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. ¿Notas cómo está trazando el nuevo pacto? Jesús les está diciendo: después de esta noche, después de lo que va a suceder en un par de horas, yo soy el nuevo pacto.
y este pacto se va a celebrar en mi sangre. Sangre que va a ser derramada por cada uno de ustedes. De lo que Jesús está diciendo. Tú y yo entendemos hoy que los discípulos no entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Nosotros tenemos la narrativa completa. Ellos no entendieron, porque si hubiesen entendido, seguramente hubiesen estado orando con su maestro y no se hubiesen quedado dormidos. Si hubiesen entendido, tal vez Pedro no hubiese sacado su espada y hubiese cortado una oreja al soldado. Si hubiesen entendido, quizás no hubiesen huido cuando Jesús es tomado preso. Pero es que no entendieron. No entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. No más sacrificios. No más cientos de miles, millones de corderos sacrificados y sangre corriendo por las calles. No más. Un sacrificio una vez y para siempre para perdón de los pecados. La cuarta y última copa fue realizada alrededor de los cánticos de Halel. 6 salmos que comenzaban con el Salmo 113 eran entonados esa noche. Y es interesante, tú observas estos salmos y si quieres llevarte una tarea esta noche, lee los salmos, los 6 salmos a partir del 113, y es una narrativa que toma las 4 palabras de Éxodo y las hace canción. Y todo terminaba con una bendición en hebreo que dice: bendito tú, Señor Dios nuestro, Rey eterno. Así es como terminaba la cena. Así es como terminaba la cena. Ellos cantaban, adoraban al Señor y se ponía de pie el jefe de familia, Jesús, y decía: bendito tú, Señor Dios nuestro, Rey eterno. Y la respuesta de la familia era: que creas el fruto de la vid. Que creas el fruto de la vid. Y Mateo toma esta expresión, y muchos autores dicen que es difícil traducir del hebreo mismo porque no se tiene en griego estas expresiones. Pero en Mateo 26-29 él dice: les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Pero lo va a hacer en un futuro, ¿no es cierto? Es de la promesa a continuación en el versículo. De allí en adelante, la última cena pascual se convirtió en la institución, escucha bien, de la ordenanza del nuevo pacto conocida como la Santa Cena o la Cena del Señor. Por eso es importante empezar aquí la narrativa bíblica. Porque yo debo entender que esto no es solo Semana Santa y las tradiciones antes de llegar al Señor, visitar tantas iglesias y andar con un montón de cosas o caminar por las calles rezando. Y eso no es bíblico porque la palabra no lo enseña de esa manera. Pero sí es bueno conmemorar para traer esto a nuestra memoria. ¿Por qué celebramos la Cena del Señor? Porque Jesús lo institucionó en su iglesia de tal forma que celebramos un nuevo pacto. Un nuevo pacto. El antiguo pacto, sacrificios de animales, una vez al año. Cientos de miles, como hemos revisado, animales eran sacrificados para perdón de pecados y para recordar y rememorar lo que fue la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Insisto, Jesús dice: no más. Yo soy el nuevo pacto. Pues cada vez que nos reunimos para celebrar la Cena del Señor, esto viene a nuestra memoria. Esto viene a nuestra memoria. En su sangre derramada en la cruz se celebra el nuevo pacto. Acompáñame a Mateo capítulo 26, versículos 26 al 30. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 30. Dice: mientras comían, Jesús tomó pan, y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a sus discípulos les dijo: toman, coman, esto es mi cuerpo. Y tomó una copa y habiendo dado gracias se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando la beba
nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los Olivos, un nuevo pacto en Cristo. Hebreos 10:4 dice, leamos desde el versículo 3. Hebreos capítulo 10, versículo 3. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quiten los pecados. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Subraya, Él quita lo primero y Él establece lo segundo. Él quita las tradiciones del Antiguo Testamento alrededor de lo que se tenía que hacer para salvar, y Él establece un nuevo pacto en Él. Este es el énfasis del texto. Ahora bien, avancemos en nuestro recorrido. Decíamos que eran días de celebración, pero pongámonos en los zapatos de los discípulos por unos segundos. Yo creo que ellos estaban desconcertados, ¿no es cierto? No sé cuál es tu impresión, pero yo pensando en los discípulos, yo creo que están desconcertados, están preocupados, están tensos. ¿Por qué razón? Porque Jesús les dijo que iba a ser entregado. Su maestro, con quien habían caminado por más de 3 años, alrededor de 3 años, un poco más, les está diciendo, voy a ser entregado. Les dijo durante la cena, no es una cena, es importantísima, es una cena que marca un antes y un después, pero durante la cena Jesús les dice, uno de ustedes me va a entregar. Oye, eso se te ahoga. O sea, lo amargo se vuelve más amargo. Lo agrio permea todo tu sentido gustativo es permeado. Alguien me va a traicionar. Alguien que está sentado en esta mesa me va a entregar. Durante la cena le dice a Pedro, Pedro, tú me vas a negar. Y Jesús mismo, en un sentido, en su humanidad, Él sabía lo que venía. Y en su humanidad no es que Él estaba como tranquilo. Varios autores tratando de interpretar la Santa Cena, la celebración de la Pascua con Jesús, y tratando de leer lo que emocionalmente pudieron sentir al momento de decir que alguien lo traicionaría, que aquel que se esperaba lidere a todo el grupo, lo iba a abandonar, lo iba a negar. A pocas horas de Jesús en su divinidad, conociendo las cosas que venían por delante, no era una cena quieta. No era una cena donde las emociones, los sentimientos están aquietados. El traidor está cenando. El que lo negaría, aquel que dijo, Jesús, yo jamás te voy a abandonar. Señor, mi vida voy a dar por ti. Él está sentado en la mesa. Mira lo que dice Mateo 26, capítulo 26, versículos 31 al 35. Entonces Jesús les dijo, esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí. Pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le respondió, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo, esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. ¿Puedes imaginarte Jesús, los 12 y Pedro
revolucionario como él, diciendo jamás, Señor, y todos los discípulos, no, Señor, ¿cómo? Nosotros nunca, y aquí estamos, Jesús, pero tú conoces la historia. A la mera hora, ¿quiénes huyeron? Todos. Uno después de cortar una oreja, pero a la mera hora igual huyó. Jesús entonces sale con sus discípulos después de decir estas cosas, salen del aposento alto, y Jesús necesitaba orar, y se dirigen al huerto de Getsemaní. En un día normal, esa ruta les hubiese tomado unos 30 minutos de caminata, una media hora. Pero ese no era un día normal, recuerda lo que dijimos. Había 1 millón de personas caminando por esas calles. No era sencillo llegar. Había trancadera, pero de personas. Es como 23, 24 de Navidad en la cancha. Así me entendió. Así fue. No voy a hacer solo unos 30 minutos. Les iba a tomar mucho más tiempo llegar hasta el Getsemaní. Lucas 22, versículos 39 al 46, dice lo siguiente. Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46. Saliendo Jesús, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo, oren para que no entren en tentación. ¿Tú entiendes el sentido de la tentación? Sí. Jesús le está diciendo, ustedes tienen que orar junto a mí. ¿Cuál es la razón? Alguien me va a entregar, alguien me va a negar, todos ustedes me van a abandonar. Oren para que no entren en esa tentación. Oren para que no sean seducidos en el momento a abandonarme. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra. Y poniéndose de rodillas oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Observa que no dice porque tenían mucho sueño, era un día pesado, preparar la cena, caminar. No. La razón por la que se durmieron fue a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Marcos 14:33, siguiendo la misma narrativa, pero añadiendo algo, dice, tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Jesús empezó a afligirse y a angustiarse mucho. Una traducción más literal dice, comenzó a llenarse de horror y de angustia. Y él trata de llamar probablemente a los más cercanos a él para que lo acompañasen a orar, porque su mente y su corazón, la mente y el corazón de Jesús, estaba inundada de horror y de angustia. La cena ya pasó. Ya se hizo lo que tenía que hacerse. Se celebró un nuevo pacto. Jesús habló de lo que iba a venir, de la traición, del abandono. Él habló de todo esto. Ahora Jesús tenía que experimentar en carne propia aquello que la Pascua simbolizaba. Jesús tenía que experimentar en carne propia lo que la Pascua simbolizaba. Cristo les está diciendo a estos 3 discípulos, como dice Spurgeon, les está diciendo, mi alma está muy afligida. Mi alma está al punto de la muerte. Esta era la dimensión de la angustia del Señor. Un autor decía de que este nivel de tristeza y este nivel de angustia podía haber producido en Cristo su muerte en el Getsemaní. Si no hubiese sido por la intervención de este ángel
La narrativa está en Lucas 22, que viene a fortalecerlo. Pero ojo, viene a fortalecer su cuerpo, no para consolarlo, no para alivianar su sufrimiento, viene a fortalecer su cuerpo. ¿Cuál es la razón? Porque en su cuerpo iba a recibir todo el castigo por nuestro pecado. Él no necesitaba emocionalmente sentirse estable. Él entendía lo que venía y frente a lo que venía, esto lo angustiaba. Pero espera, quiero comentar algo alrededor de esto. El pastor Sugel Michelin, parafraseando el texto, dice: estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Él añade, esto se conoce médicamente como amatidrosis, cuando la tensión alcanza un nivel tan alto que los vasos capilares se revientan y la sangre se mezcla con el sudor. Volvamos a nuestra pregunta: ¿qué fue aquello que llenó de terror el alma de nuestro Señor al llegar al huerto de Getsemaní? ¿Su muerte? Oye, eso llena de terror a algunos. Si tú sabes que llegando a cierto lugar podrían agarrarte y golpearte y maltratarte, pero tienes que ir a ese lugar, tu corazón se llena de temor, se llena de angustia, pero no es el escenario, porque a través de la historia, como dice el pastor Sugel, le encontramos a muchos hombres, y muchos de estos hombres se enfrentaron la muerte con coraje extraordinario. De hecho, muchos murieron en el circo romano cantando. ¿Tú recuerdas la narrativa histórica? Cristianos que eran tomados presos, algunos eran descuartizados, otros eran incendiados, inmolados, otros eran llevados al circo romano para el deleite del pueblo romano, y eran encadenados, y mientras ellos eran insultados por la gente, los soldados liberaban a fieras salvajes, y mientras la fiera se acercaba a estos hombres, ¿saben lo que ellos hacían? Cantaban. Durante la Reforma, muchos reformadores, muchos puritanos fueron tomados presos y la sentencia era más bien que mueran quemados en la plaza, no en cualquier lugar, no eran escondidas. Tenían que escarmentar a aquellos que seguían estas doctrinas, entonces la muerte tenía que ser pública. En el centro de la plaza les prendían fuego. Y mientras ellos ardían, ellos me insultaban. Ellos no pedían que Dios castigue esto. ¿Saben lo que hacían? Cantaban. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo cantas cuando estás siendo martirizado? ¿Cómo bendices cuando estás siendo humillado? ¿No es lo que Esteban hizo? Mientras lo apedreaban, ¿qué hacía él? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y lo que está viviendo Jesús no es un asunto de temor respecto a lo que viene, porque él ya lo sabía desde la eternidad. Y él lo sabía desde la eternidad. ¿Por qué se sentía en agonía? Era por la copa que debía beber. Era por la copa que debía beber. Juan 18:11. ¿Qué es esta copa? No eran azotes, no era humillación, no fue esos momentos donde necesitaba agua y no le alcanzaba, ni más bien le daban vinagre. No era la tortura de sentir los clavos atravesando su cuerpo. No era el sentido de ser escupido o ser golpeado. No era el dolor físico de la cruz, ni siquiera la muerte misma. Era la copa que tenía que beber. ¿Qué era esta copa? Porque esta es una metáfora que viene desde el Antiguo Testamento, que habla, escucha bien, habla de la ira de Dios. Habla de la ira de Dios sobre el pecado de la humanidad. En Salmo 75 tú puedes leer
que hay un cáliz de la mano del Señor, de la cual han de beber todos los impíos de la tierra, su juicio. Su juicio. Isaías se refiere a esta copa como el cáliz de su furor. Jeremías habla de ella como la copa del vino de su furor. Entonces, era esto que llevó a Jesús al punto de estar orando con tanta intensidad que de su rostro caían como grandes gotas de sangre. Es que él sabía que la ira de Dios, el juicio de Dios por el pecado del hombre en esa cruz iba a caer sobre él. Esto es, cuando Jesús dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El clamor es por esa ira que le esperaba en la cruz. Ahora piensen en esto. Esa ira era para ti y para mí. Nosotros debíamos de ser por nuestros pecados los recipientes de la ira de Dios. Es lo que merecíamos. Por la vida que llevábamos sin Él. Por las cosas que habíamos hecho lejos de Él. Lo que tú y yo merecíamos era la ira, la justa ira de Dios. Pero Jesús tomó nuestro lugar. Él se subió a esa cruz. Él se volvió el recipiente de la ira de Dios, de la justicia de Dios. Porque aún, si nosotros hubiésemos estado en esa cruz tratando de recibir la ira de Dios, no nos daba, no alcanzábamos, porque éramos imperfectos. Él perfecto se sube a la cruz, Él santo se sube a la cruz, el hombre sin pecado se sube a esa cruz. Avancemos en la narrativa. El historiador francés Alain Bicou explica de manera muy realista los acontecimientos por los cuales Cristo pasó hasta el momento de la cruz. Él empieza diciendo que el jueves en la noche, entre jueves en la noche y viernes en la madrugada, vale decir, jueves la última hora y la primera hora del día viernes, se celebraba la Pascua. Jesús recorrió del aposento alto al huerto de Getsemaní. Jesús se encuentra en Getsemaní orando intensamente, sabiendo que la ira de Dios lo esperaba. Él se pone de pie, reunido con sus discípulos, él es arrestado. Mateo 26, del versículo 57 al 68, tiene esta narrativa de este momento en el Getsemaní. Una vez que Judas lo entrega con un beso, una vez que Pedro, tratando de defender en su forma de pensar y de mirar las cosas en ese momento, saca una espada, un cuchillo, dependiendo de la versión, y corta la oreja, todos huyen. Jesús es llevado a la casa de Caifás, quien era el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y religiosa y los ancianos judíos para juzgar a Jesús. Este mismo hombre, este mismo historiador francés, él dice, es interesante mirar cómo este juicio es tan oscuro, porque los mismos hombres que son jueces también fueron aquellos alguaciles que llevaron preso a Jesús. Cumplieron un doble rol. Este juicio, dice este hombre, está viciado de cosas oscuras que tratan de buscar un culpable a toda costa. Entonces, antes de que el gobierno romano lo pueda declarar culpable y los soldados romanos lo torturaran, los judíos lo acusaron y lo maltrataron. Lo acusaron de hablar blasfemias, lo acusaron de llamarse el Hijo de Dios,
Lo acusaron de declararse él el camino, la verdad y la vida, que nadie puede llegar al Padre si no es por él. Estas son las acusaciones. Y ellos señalan que Jesús merece la muerte. Y en ese proceso le cubren los ojos, lo escupen, lo golpean. Lucas 22, versículos 63 al 65 dice: los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaron de él y lo golpearon. Le vendaron los ojos y le preguntaban: adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? También decían muchas cosas contra él, blasfemando. Mientras Cristo era torturado, Pedro lo niega. Mientras Cristo está siendo torturado, Pedro lo está negando. Y antes que Cristo, en las siguientes horas, antes de que Cristo sea entregado a Pilato, Judas se ahorca. Una vez que los judíos entienden que Jesús es culpable, lo llevan delante de Pilato. Escucha bien. Pilato no haya culpa en él. Y es enviado a Herodes. Herodes, después de interrogarlo, no haya culpa a él, lo devuelve a Pilato. 3 juicios romanos. 3 juicios de los judíos y nunca fue hallado culpable. Nunca. No había un cargo que merezca la muerte. Ninguno. Ninguno. Tú conoces la narrativa. La idea era que Jesús sea muerto porque era un peligro para los judíos. Y los judíos venden la idea a Roma de que él era rey. ¡Ey, cuidado! Roma, cuidado. Este hombre se está llamando rey. Es un peligro para sus intereses. Finalmente Pilato, reuniendo no él, los judíos, su pueblo, el pueblo de Jesús, su pueblo, a los que vino y los que no lo recibieron, reunió una gran multitud. Pilato, parado frente a esa multitud, les pregunta si querían a Barrabás o a Jesús. La multitud responde: queremos a Barrabás. Mira Mateo capítulo 27, versículos 15 en adelante. Mateo 27, 15 en adelante. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Este historiador dice: esta es la forma más diabólica de lavarse las manos. Y porque es cierto lo que sucedía. Una vez al año, en esta fiesta de los judíos, el emperador romano decía: vamos a liberar a uno. ¿A quién quieren? Pero en esta ocasión en particular, era un inocente junto a un culpable. Y pregunta al pueblo que iba a soltar al que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido muchos sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: sea crucificado. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes. Todo el pueblo contestó, escucha, todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
Entonces le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Jesús, en manos de los romanos ahora, para ser crucificado, es desnudado y atado a una columna que se encontraba en este lugar, en el patio de castigos, que era conocido como el flagellum, el lugar donde los presos que iban a ser crucificados eran flagelados. Usaban un látigo corto. Alguna vez, creo que cada año mencionamos esto, porque se nos olvida, porque no fue sencilla esta narrativa de las Escrituras, porque no fue sencillo lo que vivió Jesús. Él fue atado, tomaron un látigo de mango corto, tenía unas correas largas y gruesas. En los extremos de cada correa había pequeñas esferas de plomo y unos huesos de cordero triturados. Cada latigazo se prendía en la piel de Jesús, y al momento del verdugo jalar el látigo, la piel de Jesús era desgarrada. El efecto de los azotes, dice este historiador, fueron laceraciones de piel y muslos, sangramiento y dolor intenso. En el proceso se burlaban de él. Le pusieron una especie de bata, una corona de espinas y un bastón. Le escupieron y le golpearon en la cabeza y le decían: si eres tú, rey, demuéstralo. Jesús estaba sin dormir. Mateo 27, versículos 27 al 31 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Una tropa estaba conformada por 100 soldados. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas le pusieron sobre la cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él le hacían burla diciendo: salve rey de los judíos. Le escupían y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Isaías 53, versículos 2 al 7 dice: no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y desechado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros, oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Escucha bien. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Génesis 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelgue del madero. Jesús no fue entregado por la mano de Judas. Jesús no fue entregado por los religiosos, por los gobernantes. Él se entregó a sí mismo. Iglesia, escucha.
Él se entregó voluntariamente a sí mismo. ¿Cuál es razón? Tú. Todo esto, todo lo que Él pasó, tú eres la causa, yo soy la causa. Reconciliarnos con Dios, esa es la razón. En Juan 10, versículos 17 y 18 dice: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie quitó la vida de Jesús. Él la entregó. Él la entregó. Porque si Él hubiese querido, dice la narrativa bíblica, era solo una orden de Jesús. Solo una orden de Él. Y sus ángeles lo protegían. Es más, ni a los ángeles hubiese necesitado. Porque el poder de Jesús, recuerda Génesis, estaba en su boca, en lo que Él decía. Lo que Él decía era hecho. Una palabra de Él y sus enemigos eran consumidos. Podía hacerlo, pero no lo hizo. Insisto, la razón tú. Reconciliarte con Dios. Permíteme cerrar con esto. La travesía del lugar de los azotes hasta el lugar de la crucifixión, los romanos se aseguraban de que todos aquellos que iban a ser crucificados sean crucificados en un lugar donde todos puedan ver desde distintos ángulos de la ciudad a estos hombres. La razón de ellos eran poner de ejemplo a estos hombres que están siendo crucificados para que todos los demás sepan que el imperio romano no está jugando. Entonces la crucifixión de Jesús tuvo lugar en este cerro llamado el Gólgota, a 4 kilómetros del pretorio, 4 kilómetros de caminata. Jesús estaba, dice este historiador, totalmente desfigurado. Le pusieron su ropa, que muy pronto se hizo una con su piel. La sangre no dejaba de brotar. Le entregaron un lado de la cruz que pesaba 70 kilos y empieza su camino hacia el Gólgota. Jesús no pudo continuar con su caminata. Y en Lucas 23-26 se nos narra que cuando lo llevaban tomaron a un tal Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Jesús llega al Gólgota, es echado en tierra y empieza el momento de entender Jesús, de vivir Jesús, la ira de Dios. Yo espero que en este primer momento de la descripción de la pasión de Jesús, tu mente y tu corazón abracen la idea de que Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar. Abracen la idea de que Jesús era inocente, pero decidió subirse a esa cruz por amor a ti. Por amor a ti. Tu vida, tu salvación, tiene costo de cruz. Tiene costo de derramamiento de sangre. Él lo entregó todo. Y cuando Él te llama a ti a salvación, ¿qué entregas tú? ¿Todo? ¿Entregas todo? ¿O camino con Jesús hasta que? ¿No es lo que pasó con los discípulos? Hasta que la cosa se ponga fea. Hasta que no me guste este escenario. Él fue fiel y es siempre fiel. Pregunta, ¿tú eres fiel en medio de aquel que fue fiel para contigo? Vamos a orar.